Tengan buenas tardes todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra plática de esta tarde. Ahora vamos a desarrollar este tema de la liberación de la conciencia, orientados obviamente por la enseñanza del maestro Samael Aún Weor, que nos dejara una riqueza grandísima antropológica de toda esta sabiduría. Si hablamos de la liberación o del despertar o de la iluminación de la conciencia, estamos afirmando que en el estado en que el alma o la conciencia vive dentro de la humanidad terrestre es todo lo contrario. Vive pues en un estado de esclavitud, en un estado de condicionamiento, en un estado de hipnosis y de sueño. Así que vamos a tratar de comprender cómo es que se da este proceso de la ensoñación, el proceso del cautiverio del alma o de la conciencia en la humanidad terrestre. Tenemos que retroceder un poco a clases anteriores en las cuales hemos hablado sobre lo que es el proceso de la caída del Edén y cómo la conciencia que en la época Lemur, por ejemplo, habitaba la cuarta coordenada de la naturaleza del planeta Tierra, esa cuarta coordenada es precisamente el mundo etérico, el paraíso elemental de la naturaleza. Cada una de las esencias de las almas que habitaban en sus cuerpos físicos, en sus cuerpos etéricos, estaban completamente libres, autorrealizados, en contacto directo con la divinidad, y por eso aparece en el Génesis hebraico, aparece entonces esa relación entre el Adán y Eva de aquel tiempo, pues con Jehová o con los arcángeles, con los serafines, etcétera, de una relación directa. La caída del Edén implica entonces, dijéramos, romper con ese proceso de iluminación y convertir a cada uno de los seres que descendía expulsado del Edén, convertirlo en una especie de humanoide donde su conciencia era atrapada por una naturaleza de tipo inferior que condiciona a la conciencia humana, que condiciona entonces al alma de cada uno de nosotros. Cae la conciencia, pierde la lucidez, pierde la luz, pierde la libertad que tenía en el Edén, y entonces quedamos atrapados en el mundo de las formas, en el mundo sensorial. El maestro Samael hace énfasis y nos muestra de muchas maneras cómo la conciencia la tenemos dormida, pero dice, no entendemos, y aunque se nos diga eso, no entendemos, vivimos de manera inconsciente, pero sin comprender la inconsciencia. Aquel que llega en determinado momento a comprender su propia inconsciencia, entonces éste despierta y libera su conciencia. Existe pues esa fuerza hipnótica en toda la naturaleza. Esa fuerza hipnótica deviene entonces de la serpiente tentadora del Edén. Todo este hipnotismo, toda esta ilusión, toda esa fuerza que nos sugestiona a nuestras almas, viene de la serpiente tentadora del Edén. Por eso es que ella es la que se trae a la humanidad para esta región de vida. Y entonces esta fuerza hipnótica, esta fuerza serpentina, negativa, está en toda la naturaleza, está activa y terrible, obviamente. Cada uno de nosotros está hipnotizado y eso es lamentable.
ese proceso de hipnosis es el que no se conoce realmente, que no se comprende. Cualquiera de nosotros juraría que está despierto y que ese proceso del cual afirma la enseñanza del maestro Samael no existe o no es real. Pero la conciencia está condicionada y nosotros existimos sobre la faz de la tierra de una manera mecánica, proyectando las formas mentales que son preinstaladas antes de nacer. Y ahí las famosas leyes de retorno y recurrencia. La vida que proyectamos es la misma siempre, con ciertas modificaciones, pero es la misma. Recurrentemente volvemos a repetir las mismas escenas, los mismos errores, si no son corregidos en una existencia. Así que nosotros definitivamente en esta condición como seres humanos quedamos como separados de la percepción de las realidades cósmicas. Desde ese momento la realidad o la verdad es desconocida para todos nosotros, porque en vez del contacto con la realidad, nosotros nos identificamos con las proyecciones propias de nuestra mente. Y eso es lo que le da, dijera, cuerpo y forma a la hipnosis, al sueño, a la esclavitud en nuestro aparato psíquico. Entonces, esta naturaleza de tipo inferior, en psicología revolucionaria se le llama el yo psicológico, atrapa a la conciencia en la caída del Edén, condicionándola de acuerdo a sus fantasías, ilusiones y compromisos particulares. Esto lo vamos a tratar de estudiar en esta plática para que nos quede cada vez más claro. Cada defecto psicológico tiene su forma particular de pensar, de sentir y de actuar, y por eso nosotros somos volubles. Y de ahí viene entonces que nosotros decimos una cosa, pero después decimos otra. Creemos que sentimos algo, pero después sentimos otras cosas diferentes. Pero eso es porque de acuerdo a ciertos ciclos y a ciertos momentos, el que programa nuestra existencia cambia y ese piensa, siente y actúa de manera diferente al otro yo que está. Vamos a estudiar un poco eso. La conciencia se procesa en base al condicionamiento egoico. El ego la tiene atrapada y actúa en condición de hipnotismo. Y esta es una forma extraordinaria de explicarlo. Por ejemplo, cada uno de los yoes tiene una fracción de nuestra conciencia atrapada. Supóngase usted un yo de criminal que habita dentro de cada uno de cualquier persona. Este yo, por muy tenebroso que sea, tiene atrapada un porcentaje de la conciencia. Y cuando este yo controla el cuerpo físico, controla la mente, la emoción y el centro motor y la voluntad de la persona, va y comete un crimen. Dentro de ese yo criminal hay parte de la conciencia que va y comete el crimen también, pero de una manera condicionada, de una manera hipnotizada, sin tener entonces la capacidad, ese porcentaje de la conciencia, de negarse a eso porque está dentro de un yo que la posee, la condiciona y la obliga a actuar. Eso es para poner un ejemplo. Nosotros en realidad vivimos atrapados, nuestra conciencia está atrapada dentro del yo psicológico, dentro de cada uno del yo, de los innumerables defectos que tenemos. El yo pues atrapa la conciencia condicionándola de acuerdo a sus fantasías, ilusiones, compromisos, etcétera. Y así emanan entonces las diferentes acciones, hasta el insulto, la palabra hiriente, la mala mirada, todo eso. En cada una de esas acciones la conciencia participa, pero de manera condicionada.
de manera que es obligada por el yo que está ejecutando a través de nuestro cuerpo ese tipo de malas acciones. Obviamente es multiplicidad de entidades psicológicas las que habitan dentro de nosotros mismos, las que constituyen el sí mismo, y dentro de toda esta multiplicidad la conciencia está atrapada, está condicionada. Por eso el tema es la liberación de la conciencia. ¿Cómo sacarla de ahí? ¿Cómo entonces liberarla? Nos dice el Venerable que la mente de los habitantes de este mundo vive en constante proyección. Múltiples intereses se manifiestan interiormente. Este movimiento psíquico es la proyección kármica de la vida, del dolor y del sufrimiento. Se mueve y se mueve de instante en instante. Y ahí tenemos la causa. ¿Quién alimenta al yo? La madre del yo, la madre del deseo. Es esa serpiente tentadora del Edén. Y es la que se trae definitivamente, la que captura a la humanidad, representado ahí en el Génesis como el Adán Eva. La captura y se la trae para este mundo. Nosotros vivimos dentro de las escamas de esa gran serpiente tentadora del Edén. Y es la que produce la ilusión. Es que produce el sueño, el ensueño, la hipnosis. Así que el mundo de la ilusión es una proyección mental de la serpiente tentadora del Edén, y eso tenemos nosotros que comprenderlo poco a poco. Vivimos en esta condición. Esta es nuestra cruda realidad desde el punto de vista psicológico. La ciencia se acerca en estos tiempos que estamos del 2022 y vamos al 2023, en estos tiempos finales, pretéritos de esta raza, la ciencia se acerca terriblemente a develar, dijéramos, a documentar la obra que el maestro Samael escribió como Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, etcétera, en todos sus libros. Cito a este doctor, neurocirujano norteamericano, neurocirujano, gran connotado científico, que ha escrito varios libros en base a una experiencia que se le hizo vivir. Me refiero al doctor Eben Alexander. Escribió el libro, esto lo dice en el libro que se llama La Prueba del Cielo. Dice él: vivimos en las dimensiones familiares del espacio y del tiempo, contrañidos por las peculiares limitaciones de nuestros órganos sensoriales. Ahí está hablando el círculo vicioso en que nosotros existimos aquí en este mundo. Y más adelante, y es el libro, si alguno lo puede estudiar, pues obviamente es muy interesante, porque se trata de eminentes científicos afirmando todo lo que la ciencia ha negado durante muchos años, y algunos científicos lo siguen negando o se rebelan a aceptarlo, ¿no? Por orgullo, por lo que sea. Pero este científico lo hace. Ahora bien, en Psicología Revolucionaria el maestro Samael nos dice de dónde viene la esencia, de dónde viene nuestra alma, nuestra conciencia. No es de este mundo, obviamente. Dice que la esencia de cada uno de nosotros lleva en su interior, viene de allá arriba, del cielo, de las estrellas, de la Vía Láctea, de la galaxia en que vivimos. Viene desde el macrocosmos. Ya vimos en las clases anteriores el rayo de la creación. Y como el macrocosmos que contiene a los deuterocosmos entra al Sol, sale con la nota La en la Vía Láctea, penetra al Sol con la nota Sol, va descendiendo, penetra la masa al cuerpo del planeta Tierra con la nota Fa, y luego penetra en cada uno de los reinos con la nota Mi, hasta que llega a la nota en que tiene que entrar dentro de un cuerpo físico. Dice el Venerable que nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de las estrellas. Eso obvio, ese cuerpo precisamente
es nuestro cuerpo cuando nacemos. Preciosa la esencia, pasa a través de la nota Sol y luego de la nota Fa, la zona planetaria, entra al mundo y penetra en nuestros propios interiores. Ya queda entonces en nosotros. El alma, la esencia, debe regresar a su origen, debe regresar a donde estaba. Por eso es que tenemos que ponerle en actividad. ¿Y por qué? Fíjense, toda la sabiduría universal está depositada en esa, ¿cómo le podríamos llamar? En ese microchip de la esencia. Está, dijéramos, sintetizada toda la sabiduría del universo. El venerable dice, en la esencia está la religión. No la religión que conocemos aquí, la verdadera religión, la religión del amor, la religión crística verdadera. Está el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Está en la esencia. Si nosotros ponemos en actividad la esencia, hacemos contacto con todos estos datos que están ahí. Y cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor. Y es precisamente la esencia de lo que es el alma que nosotros tenemos. El alma es de origen divinal, es eterno. Es eterno. Es infinita, como el ser mismo, de dónde viene. En otros libros, como Educación Fundamental, nos dice el venerable maestro Samael, nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión del conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental, porque la actividad mental nuestra no es la esencia, es el yo. Es esa fuerza de la serpiente tentadora del Edén la que condiciona a la conciencia para que no tengamos acceso a la verdad. Y luego, aprehensión del conocimiento interior, y le da sentido a la frase de los grandes maestros griegos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Eso es, conócete a ti mismo y te autorrealizarás. Conócete a ti mismo y despertarás plenamente tu conciencia. Así que la conciencia nos da el conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. Esto habla el maestro Samael en este maravilloso libro de la Educación Fundamental. De hecho, la obra del maestro Samael es tan amplia y tan profunda que no deja un elemento sin develar. Dice, la facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismo. Y quien se conoce a sí mismo, conoce al universo y conoce a los dioses. Necesitamos dar pasos para que esta conciencia se active. Y entonces encontrar dentro de ella todos los datos que se necesitan para la autorrealización. ¿Necesita la conciencia 1000 libros y una gran biblioteca metérsela en el cerebro? No la necesitan. Porque todo eso que está en esos 1000 libros lo sabe la conciencia, lo conoce perfectamente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Con la caída del Edén, dijéramos, nuestro cuerpo físico y el aparato psíquico se convierte en una especie de lámpara, como la famosa lámpara de Aladino, ¿no? La esencia embutida entre el mí mismo, entre el yo, es el genio de la lámpara de Aladino. Anhelando libertad, libre tal genio puede realizar prodigios, caminar sobre las aguas, etcétera, 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 etcétera. Nosotros queremos y anhelamos todo eso, pero no queremos despertar la conciencia. No hacemos nada para
no buscamos qué hacer para despertarla. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo ni permanente, pero hay chispazos y hay momentos en que sí se manifiesta. Así que muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etcétera, con la conciencia totalmente dormida. Y solo en momentos muy excepcionales despierta. Y muy excepcionales. Por ejemplo, cuando uno va directamente a un choque, inmediatamente, ¿no? En ese momento se da cuenta y hay momentos de despertar. Pero es tarde porque ya no se detiene, ¿no? Y tristemente es vivir dormido, pero lo más triste es morirse dormido. Porque eso es lo peor que le puede pasar. Y a cualquier estudiante gnóstico o a cualquier entonces adepto que estudie esta obra del maestro Samael, se dará cuenta que la peor tragedia para nosotros es llegar al momento de la desencarnación completamente dormido, identificado con las cosas de este mundo. Eso sí es grave. Grave para nosotros, porque entonces implica que una existencia ha pasado sin ningún beneficio. Este señor Eben Alexander lo estoy citando porque a veces hay resistencia contra la misma obra de los maestros, contra la doctrina secreta, contra todo lo que nos han entregado durante toda la historia. Pero estos señores, esto está reciente, estos libros están muy recientes. Dice, el auge del método científico basado únicamente en el reino físico representa un problema de primera magnitud. Hemos perdido el contacto con el profundo misterio que reside en el centro de la existencia, dice, nuestra conciencia. No lo dice un gurú hindú, no es Dios Penki, no es de Gurdjieff, no, nada de eso. No es de Blavatsky, de ningún teosófico, sino de este señor doctor Eben Alexander en ese libro. Pero vean lo que dice. Hemos perdido el contacto con el profundo misterio que reside en el centro de la existencia, nuestra conciencia. Pero esto no es ahorita que lo hemos perdido. Se perdió con la caída del Edén. Y quedamos encerrados en eso. Perdimos el contacto con eso. Ahora, la sabiduría gnóstica nos indica que la humanidad terrestre vive en estado de hipnosis colectiva. Y como es colectiva y común a todos, pues todos somos iguales. Entonces, nadie se da cuenta. Actuando de manera programada según las leyes mecánicas de la naturaleza, retorno, recurrencia, evolución, involución, etcétera, etcétera. Y ahí estamos nosotros proyectando. ¿Y qué proyectamos? Nuestra vida. ¿Qué proyectamos? Ustedes que están proyectando, yo que estoy proyectando, esta escena que estamos viviendo ahorita, la estamos proyectando. Ahora de nosotros depende si esa proyección, si ese instante, entonces despertamos conciencia y lo hacemos conscientemente. Estamos viviendo el aquí y el ahora en este instante y no nos escapamos de este lugar hacia cualquier otra parte del mundo. Pero esta es la mecánica de eso. Ahora, si dejamos al científico, vámonos a los maestros hindúes. El hinduismo, el budismo y el taoísmo, entre otras tradiciones esotéricas de Oriente, declaran que el mundo tal como lo conocemos a través de los 5 sentidos es irreal. Es irreal. Vivimos bajo una falsa percepción de la realidad que no tiene nada que ver con lo que existe realmente en el universo sideral. Y ahí viene el término, Maya, nos limita casi totalmente hasta el punto que la realidad que creemos estar viviendo, la defendemos, luchamos, protegemos, trabajamos y hasta ponemos nuestra esperanza en ella, es ilusión. Maya es lo que emana de la serpiente tentadora del Edén, lo que alimenta al ego, lo que sostiene al ego.
esa leche que podríamos decir, esa sustancia hipnótica que emana de la serpiente, es el ego, el yo psicológico. Así que pues estamos en esta condición y nosotros debemos comprenderlo. Hablemos un poquito sobre esto de Maya. El velo de Maya es el velo de la ilusión que separa toda la existencia material de la existencia espiritual. Trascender el velo de Maya significa vencer el espejismo de la irrealidad humana, la ignorancia y las limitaciones que nos impiden conocer la verdad. ¿Sí? Eso es ilusión. No pierdan de vista que esto viene definitivamente, emana esta ilusión. Esta es una emanación de la serpiente, del abismo. Con la conciencia en estado de hipnosis permanente, percibimos la vida desfigurada. No la vemos tal como es, sino como la interpretamos de acuerdo al condicionamiento del yo. Eso es precisamente la ilusión. Cada uno de nosotros vive y proyecta las fantasías y las ilusiones de miles y miles de yoes. Es una existencia desfigurada, irreal, ilusoria, que de hecho debe romperse con el trabajo interior. Maya es un antiguo concepto de los Vedas, conocido por los sabios de la India. Establece que el mundo material que percibimos a través de nuestros 5 sentidos nos parece tan sólido, tan ineludible y con una existencia real. No es sino el reflejo, la proyección cuántica de un universo de energía, de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia percepción. Y una percepción subjetiva, porque acuérdense la definición del yo que hace el maestro, elementos subjetivos de la percepción. Y si eso es lo que habita en nuestro aparato psíquico, definitivamente nosotros tenemos una existencia subjetiva en el 100%. El concepto de Maya ha sido interpretado como ilusión. Un mundo aparente es una fabricación de nuestra propia mente. Pero si bien el científico norteamericano habla muy claramente de estos aspectos en su libro, tenemos otros científicos de otra, dijéramos, disciplina como la neurociencia. Y en este libro, este libro del cerebro nos engaña, de Francisco J. Rubia, un neurocientífico español muy famoso. Dice lo siguiente: el cerebro proyecta al mundo exterior lo que genera internamente y nos hace creer equivocadamente que todas esas cualidades secundarias tienen su origen allá afuera. En realidad, quien ve, oye, huele, gusta y siente es el cerebro, dice ellos. No es el cerebro el que oye, no es el cerebro el que huele, no es el cerebro el que realmente se expresa. El cerebro solo es un instrumento del yo psicológico. Y ahí es donde esta neurociencia le falta mucho que penetrar en eso. Pero están haciendo un gran trabajo. Dice, los órganos de los sentidos son en lo que a esto respecta completamente neutrales. Luego, no existe un mundo exterior, sino varios mundos que dependen cada uno del sujeto que percibe los diferentes estímulos que en él se encuentra. Del sujeto que percibe. Depende del yo. Miren, pueden haber 100,000 personas en un lugar. Y su impresión, aunque esté recibiendo la misma información, la percepción de cada uno puede ser completamente diferente. Depende del sujeto que esté en cada uno. Depende del yo. Y eso hace entonces que nosotros no tengamos una percepción objetiva de la vida y ni de lo que estamos viendo, si ustedes se ponen a ver. Depende de cada uno y entonces lo que ve ahí va a ver cosas completamente diferentes. Que aunque sea la misma imagen, muchos de ustedes van a ver cosas muy diferentes. Porque la percepción de uno es subjetiva. Depende del yo que está en ese momento.
Ellos, los neurocientíficos, hablan de cualidades secundarias de los objetos, que son creación del cerebro, y tienen el cerebro porque ellos están estudiando los movimientos y las reacciones cerebrales ante el impacto de las impresiones del mundo exterior. Y como lo están estudiando con sus aparatos y con toda la tecnología moderna, entonces le acusan que es el cerebro el culpable, pero nosotros sabemos que el cerebro es un instrumento de la mente, y la mente es la guarida del yo, del ego, del yo pluralizado, y utilizan al pobre cerebro con todos sus mecanismos extraordinarios para proyectar su fantasía. El pensamiento es uno de esos elementos que todavía no han sido perfectamente definidos por la ciencia. Pero el pensamiento no es más que la expresión de determinado personaje, de determinada entidad psicológica, de determinado yo que piensa, siente y actúa de forma diferente. Y por eso somos así. Por eso es que no somos confiables y no tenemos una palabra fija. Dicen ellos, los colores, los sonidos, los gustos y los olores no existen allá afuera, sino que son atribuciones de nuestra mente. Allá afuera no existe más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda, que incidiendo sobre nuestros receptores producen potenciales eléctricos, que son todos iguales, provengan del ojo, del oído, del gusto, del olfato o del tacto. En sí, en el cerebro hay un departamento de edición de todos estos impulsos eléctricos. Nosotros sabemos que el oído no se conecta físicamente con el cerebro, ni los ojos. Y la relación entre ellos es obviamente electrónica. Parece que eso se llama sintaxis. Es electrónica. Entonces, si son impulsos eléctricos, entonces ¿quién dice lo que estamos oyendo, ese ruido ahí afuera, y lo que estamos hablando aquí? Hay un departamento de edición en el cerebro que dice, segundos antes dice, esto es lo que está ocurriendo. Este otro científico, debo aclarar que estoy citando a los científicos, porque todo esto lo ha dicho el maestro Samael en todos los libros. Y lo que ahora estamos encontrando nosotros es una documentación científica de todo lo que dice en Psicología Revolucionaria y en todas sus obras. Francis Crick, físico y co-descubridor de la doble hélice de ADN, luego convertido en estudioso del cerebro, buscaba las neuronas de la conciencia y dice en su libro La búsqueda científica del alma, defiende esta hipótesis. Tú, tus alegrías y tus tristezas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentido de la identidad personal y del libre albedrío no son en realidad sino el comportamiento de un vasto entramado de células nerviosas y sus moléculas asociadas. ¿Cuándo está hablando entonces de todo lo que interviene? Todos los miles y miles de circuitos electrónicos que intervienen en el cerebro para provocar esas acciones nuestras. Tenemos que ir comprendiendo, porque si nosotros no nos metemos también al estudio de nuestra propia fisiología y de nuestro sistema nervioso, etcétera, etcétera, no vamos a entender cómo es que estamos dormidos y cómo es que una persona completamente despierta pone en funcionamiento todas sus facultades cerebrales de otra manera y una manera trascendental. Ahora, el despertar de la conciencia en realidad no tiene aceptación pública, pero tanto el sueño hipnótico como la experiencia luminosa de la conciencia en las regiones superiores son susceptibles y verificables, dice el maestro. Decir no creo es fácil, ¿no? No creer es facilísimo. Investigar es distinto. Se requiere para la investigación experimentar, se requiere esfuerzo. Si uno no hace el esfuerzo, no puede investigar ni verificar. No es científico. Y les recuerdo a ustedes que gnosis es ciencia, arte, filosofía y es mística trascendental. No puede entonces un estudiante gnóstico desligarse de ninguno de esos.
de esos pilares fundamentales. El estudiante gnóstico debe tener una visión científica, filosófica, artística y mística de cada uno de los eventos que vive y de cada cosa a las cuales se enfrenta. Pero obviamente que el proceso de condicionamiento, el proceso de hipnosis colectiva nos hace que esa posibilidad sea tan difícil, tan compleja. El maestro dice, la vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado con sí mismo, comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Rara vez sublime. Si nosotros llegamos a comprender y a ver la causa de nuestras acciones, del arrebato, de la mala palabra, entonces del estallido de ira, de celos, de codicia, nos sentiríamos avergonzados de sí mismos. Y es obvio que aquel que está trabajando sobre sí mismo siente esas crisis emocionales al darse cuenta entonces cuánto daño ha hecho, cuánto daño ha surgido de sí por sus acciones, y qué vergüenza definitivamente ser así. Aquel que trabaja sobre sí mismo. Eso es lo que se espera entonces que nosotros hagamos. Ahora, normalmente la gente no son conscientes de sí misma. Eso es lo normal. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento, pero la memoria lo que graba son los datos de las escenas de la vida que hemos nosotros ya pasado. ¿Okay? La vida mecánica común y corriente. Pero cuando alguien comienza a dominar la mente, empieza a gozar de los preciosos sentidos, los poderes de la esencia, recupera entonces la inocencia perdida y entonces comienza a hacer contacto con lo divinal que hay en sí mismo, porque la conciencia en sí es Dios en el hombre. Ese porcentaje de conciencia que tenemos ahí es precisamente lo que representa nuestra divinidad interior, y por eso tiene tantos poderes y tanta sabiduría ahí perfectamente sintetizada. Ahora, para que eso ocurra, para que este niño aparezca, definitivamente nosotros necesitamos hacer algo muy especial. Tiene que suceder algo muy especial en nosotros. Y esto es definitivamente lo que se le conoce el trabajo sobre sí mismo. Nosotros debemos reconquistar la infancia perdida en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es posible si se trabaja sobre sí mismo. ¿Y por qué sobre sí mismo? Porque el sí mismo es ese enemigo secreto que emana de la serpiente tentadora del Edén y es el que atrapa la conciencia, el que tiene condicionada y dijéramos secuestrada la conciencia. Es las tinieblas que poseen la luz y la secuestran. Eliminar, trabajar sobre ese sí mismo implica entonces empezar de una forma metódica y sistemática a tratar de destruir los receptáculos tenebrosos que contienen la luz de la conciencia. Y en ese proceso va la conciencia liberándose de una manera paulatina, sistemática, poco a poco. Ahí vienen entonces los diferentes niveles de ser de cada persona. Necesitamos entonces volvernos como niños. La primera gran conquista nuestra es alcanzar ese tercer estado de conciencia que se llama íntima recordación de sí mismo. Y cuando nos recordamos a sí mismo, logramos entonces recuperar la inocencia perdida. Eso a través definitivamente de la meditación. La mente humana proyecta permanentemente formas ilusorias que nos separan de la realidad. La meditación es para eso. Es la técnica ancestral que nos permitirá neutralizar la fuerza de la serpiente tentadora del Edén, romper
esa resistencia de las tinieblas y hacer que la luz brille. Y ese es uno de los mandamientos, ¿no? Deja que tu luz brille. Y eso se hace entonces cuando se logra entonces llegar al silencio profundo de nuestra mente. Ahí tiene sentido entonces la enseñanza del Maestro Jesús con relación a los niños. Si no, no hubiera perdido el tiempo diciendo todo esto. Ahí en Mateo dije, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y también dice, y digo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero eso no es que uno ya viejo, septagenario, vuelve y se vuelve en bebé. No, es un estado interior, un estado de una mente sencilla, diáfana, serena y profunda como la de un bebé. En aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, porque aquel que devuelve su mente como un niño, le he revelado todos los secretos de los cielos, los secretos de la conciencia interior. La conciencia sabe todo eso y lo conoce. Por eso es bien importante esto. Y vean cómo los 4 evangelios son revelados o develados por el 5.º evangelio. En verdad os digo de que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esto está sobrado y no necesita mucha explicación. Pero ser un niño significa estar en estado de recuerdo de sí, asociado íntimamente al silencio profundo de la mente. No de otra cosa. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y Pablo de Tarso le dice en los Corintios, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, porque no se trata de eso. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Porque cuando entonces uno en la edad, con la sabiduría y la orientación esotérica de la gnosis, no va a pensar como un bebé, tiene la mente sin malicia, tiene la mente sencilla, tiene la mente simple para ver las cosas y no hace de una pulga un caballo, hacer un problema de una cosita que no tiene sentido serlo. Esa es la diferencia de alguien que tiene la mente realmente en paz y serena como la de un niño. La gnosis es la ciencia que nos lleva hacia el despertar de la conciencia para convertirnos en verdaderos sabios, dice el venerable, en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos iluminados, es decir, en aquellos que liberan su conciencia. Dramas, comedias y tragedias de la vida común son manifestaciones de los diferentes yoes. Las tinieblas internas son formas mentales que más o menos se cristalizan cuando poseen un cuerpo físico. Vean, el yo es sustancia mental. El yo, cada uno de nuestros defectos no es visible, no es tangible, pero aparece y se asoma a este mundo a través de nuestra personalidad y posee nuestros 3 cerebros, mente, corazón y sexo, y entonces lo impulsa la mala acción. Nosotros vemos a los fulanos y decimos, ahora anda enojado, no le digan nada y mejor apártense. ¿Por qué? Porque ella está cristalizando, más o menos cristalizando, el yo de la ira. Entonces la cara se le hace a uno como un nudo así, entonces ve, ¿usted ve? Pero esa es la forma como esa sustancia mental más o menos se cristaliza en el plano físico. Pero son tantos y tan múltiples las expresiones que hay dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es simplemente un instrumento de distintos yoes que proyectan sus sueños y sus fantasías. Y eso es lo que constituye nuestra vida común. Nuestra vida. Cada yo viene a este mundo físico a proyectar determinadas escenas en la película particular de nuestra vida. Al ser desintegrado, esa esencia recurrente
ya no existirá, no existiría. Es separada del libreto, se modifica la vida, no hay esa recurrencia, aunque la escena se repita, porque la vida está, la película está grabada, el evento desagradable, la reacción, no va a existir, porque el elemento que le tocaba reaccionar ya no existe, se ha desintegrado. Ese es el caso, y por eso la importancia de saber meditar, para liberar la conciencia, para liberar la esencia, ahí donde están todos los datos y la sabiduría del universo. El maestro de la síntesis, nuestro señor Samael, dice: sueño más concentración igual a iluminación. De la relajación del cuerpo más la concentración nos va a llevar a la liberación de la conciencia en esta fórmula tan sencillita. La relajación del cuerpo, que se provoca intencionalmente para quitarle el peso de esa masa corporal a la conciencia. La concentración, que fija la atención en un solo pensamiento, en un solo objetivo. Y la iluminación, que es cuando llegue el silencio profundo de la mente, de hecho, abre las puertas del calabozo de la mente, y la luz que está en el fondo de las tinieblas se expresa, se manifiesta y es libre, y ese es el proceso. Ahora, el estado hipnótico de la conciencia dentro de la psiquis humana se procesa mecánicamente. Ahí nacemos, crecemos, envejecemos y nos morimos. Sí, tenemos suerte de ser así, en la horizontal de la vida. Dichos estados definitivamente son estados comatosos, como le dice el maestro Samael. Solo puede comprenderse por medio de la meditación profunda y viviendo de instante en instante. Pero en la meditación, cuando llegue el silencio, penetramos nosotros en ese punto matemático que significa el instante, cada instante. La conciencia vive de instante en instante. Es el funcionalismo natural de la conciencia, encontramos ahí en ese punto matemático. En nuestro espacio psicológico se procesa aquí y ahora. Cada instante quien aprende a vivir en ese punto matemático está despierto, está iluminado, vive libre, está fuera del tiempo y del espacio. Así pues, que el silencio y la serenidad de la mente conduce al despertar del niño que llevamos adentro. Ese niño tiene un poder extraordinario, porque es el ser en nosotros, es Dios en nosotros. Con la meditación exacta se despierta ese bebé que llevamos ahí, tiene un terrible poder, la esencia en sí, y una vez despierta sabe por dónde guiarnos en el trabajo, sabe lo que se debe hacer, sabe los pasos que debemos seguir dando, hasta convertirse definitivamente en un verdadero guerrero. Ya cuando entonces entra los procesos de iniciaciones mayores, es un guerrero con la espada en la mano, y eso es lo que se le llama en el oriente el bodhisattva. El bodhisattva que luego se fusiona en el bodhisattva. Ven ustedes, Buddhata, el bebé, pero una vez despierta, activa y trabajando, se convierte en bodhisattva. Y luego se fusiona con el bodhisattva. Y bodhisattva entonces ya fusiona al íntimo, es el íntimo en sí, el alma humana del íntimo. Los procesos y los términos. Así que pues, una esencia despierta posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es desarrollar la esencia, y uno no podría desarrollarla a menos que trabaje sobre sí mismo, que aprenda a meditar, que aprenda a poner la mente en paz y en silencio. Una esencia libre manifestándose a través de un cuerpo humano, a través de estos tres cerebros, será una esencia naturalmente preciosísima, y resplandecerán en la misma los poderes de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la telepatía, de las facultades para el desdoblamiento astral, etcétera, etcétera, todo. Y pondrá nuestra vida
perfecto equilibrio, pues esta luz de la conciencia nos da ese perfecto equilibrio psicológico, viene a establecer cada cosa en su lugar, ¿ya? Lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho queda en su sitio adecuado. La conciencia sabe directamente lo que experimenta. Si queremos encontrar al gurú interior, nuestro gurú interior, está ahí en ese niño. Porque ahí están todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. El problema es que estamos atrapados en los sentidos. El problema es ese. Por eso nos dice el maestro, mucho más allá de los sentidos mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo exterior. Los sentidos le dan forma a este mundo físico. Encontramos nosotros la esencia. No hay duda de que aquellas personas que poseen un centro de gravedad permanente, si anhelan de verdad algo distinto, diferente, en la esencia está lo mejor que poseemos. La conciencia es lo más decente, lo más digno de nuestro ser. Y en ella encontramos múltiples poderes, virtudes y todos los datos para nuestra autorrealización. Múltiples poderes, magia, conocimiento extremo, etc. Quiero terminar con este poema maravilloso que hace el maestro Samael a la esencia. Y dice a la conciencia, conciencia que duermes, qué distinta sería si despertaras. Conocerías las 7 sendas de la felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de tus bosques. Resplandecería la luz del espíritu. Y alegres los elementales cantarían para ti versos en coro. ¡Qué maravilla! Eso se logra si nosotros logramos emancipar la conciencia, ese bebé que hay dentro de cada uno de nosotros, con el cual nacemos, ese valor de la conciencia con el cual nacemos cada vez que retornamos a un cuerpo nuevo. Vamos a llegar hasta ahí por cuestiones obvias del trabajo, pero si hay alguna pregunta, alguna duda, trataremos de responderla.